Buenas noches, compañeros y compañeras, bienvenidos a este tercer programa denominado El Pensamiento Quichua a través de su historia. Mi nombre es Fabián Potosí y estaré con ustedes durante estos 40 minutos. Ya volvemos a un pequeño corte comercial. Buenas noches, compañeros. Esta noche contaremos con la participación y los comentarios y el aporte y las reflexiones de dos compañeros nuestros, quichuas, uno de aquí de la provincia de Imbabura y el otro de la provincia central, Tungurahua. Entonces, pues son compañeros que han transitado mucho tiempo con sus reflexiones, su escritura, sus aportes y su formación también en el campo de la literatura, y de eso se trata en esta noche, de ir discutiendo, dialogando, viendo los aportes, viendo los contenidos que se puede expresar en esta temática llamada la literatura quichua como una fuente del pensamiento quichua. Entonces, bienvenido, compañera Wari, bienvenido, compañero Razo, a este nuevo tercer capítulo, ¿no? Entonces, como ya les había enviado, digamos, previamente una serie de preguntas, solamente son guías, y sobre esas iremos trabajando, de acuerdo a sus reflexiones, a sus aportes, digamos, y a todo lo que ustedes han escrito, pues, y han estado en las reuniones que se ha tenido, digamos, ya previamente y desde hace varios años atrás. Entonces, de una manera así metodológica, primero daríamos la palabra a Wari y después retomaría las palabras del compañero Razo, ¿no? Bien, entonces esa sería la dinámica. No sé si quieren intervenir saludando de una manera muy rápida, Wari y Razo. Chista Charipaichi, Fabián, Pagini Pánica y Espacio Cascamanda y Yukami, Wari Vázquez Capani, Caigo Pimi, Yoyaita Chingapa mi champane. Yupaichani. Mashi Razo Rimapay. Ali Kishim Mashikuna, Mash Fabián, Shinzatakai Apaj, Tananakuita Pushakuna, Shinzatakai Imanishunka Yui Kunata, Kaijima Kunata Uyakunatapas. Sinakanyuka rasu pasamikani, chimborasu marcamanta mikani, colta kitimanta, balda lupaxi ayuyactamanta. Yupaichani Mashi Razo. Sinaka Katishun. Comencemos entonces con Wari. Como habíamos dicho, según sus aportes, sus reflexiones, su creatividad, digamos, también para eso se necesita ciertas bases históricas. De eso se trata, digamos, de una manera por lo menos rápida. ¿Qué elementos históricos tenemos, digamos, cuando nosotros vamos a escribir? Eso quisiera que nos cuente a nuestro público, ¿no?, que nos está escuchando, a quienes también nuevamente les agradecemos por su participación, muy activa, por supuesto. Sí, Mashi, Fabián, nosotros hemos visto que en el transcurso, al menos de la era prehistórica, nosotros hemos visto que mucho de esta norma prehispánica, hemos visto que nuestra lengua era oral, ¿no? Se traducía mucho en los cantos, se traducía mucho en nuestras celebraciones ancestrales, se traducía mucho en estas acciones que se realizaban dentro de las comunidades. Y esto radicalmente se manifestaba en ciertos puntos, y esto era lo que teníamos antes, ¿no? Antes de la escritura. Sí es cierto, es que tenemos muchos legados históricos que vinieron en los quipuks. Ahí también vemos mucha historia que todavía se está desmembrando poco a poco, pero sin embargo tenemos un buen incidente de saber cómo nuestros pueblos ya manifestaban sus creaciones, no solamente literarias, sino también de su propia vivencia narrativa, dramática, y sobre todo de todo lo que ellos generaban en su diario vivir. Gracias, Wari. De la misma forma podría comentar, compañero Razu. Arimasigo. Bueno, si hablamos de la tradición oral, ¿no es cierto?, de la literatura, en este caso con relación a la lengua quichua o a los pueblos de habla quichua, claro, tenemos todo una tradición, ¿no es cierto? Primero, claro, como cualquier otro pueblo, desarrollaron en este caso el habla, en este caso la parte oral, ¿no es cierto? Por ejemplo,
Se puede ver, ¿no es cierto?, toda esta tradición en los abuelos, en las abuelas, ¿no es cierto?, que de una u otra manera a través del tiempo han transmitido, ¿no es cierto?, todo estos conocimientos. Pero, ¿dónde en este caso podemos sustentar o nos da en este caso como sustento, como argumento, ¿no es cierto?, para sostener todo en este caso, la literatura y el pensamiento quichua? Es en este texto, ¿no es cierto?, Dioses y Hombres de Huarochirí. Entonces ahí, claro, este padre Ávila repitió, ¿no es cierto?, igual de los abuelos y las abuelas, y eso, ¿no es cierto?, justamente para la extirpación de las idolatrías. Y ahí entonces, ese texto sería como un texto fundante, ya a nivel, ¿no es cierto?, oral en este caso, que fue recogido de los abuelos y las abuelas, pero también a nivel escrito. Entonces, sería como un texto fundante para que desde ahí podamos, ¿no es cierto?, sostener lo que vendría a ser la filosofía quichua, la espiritualidad quichua, lo que sería la economía quichua, lo que sería el arte, la tecnología, la técnica, todas las áreas de conocimiento podríamos sostener en este texto. Genial lo que acabas de decir, Rasu. Vuelvo entonces con la compañera Wari, lo que decía hace rato. Se expresaba a través de música, de danza, decía, a través de las pinturas, de los quipus, y acaba de decir Rasu, sobre todo ya tenemos un texto, digamos, que todo el mundo podría ir y constatar, buscar. Huarochirí ha mencionado de 1616 más o menos, escrito por uno de los jesuitas, ¿no?, que ya mencionó. Entonces lo que me interesaría en sus búsquedas, hay algunos términos, digamos, que reflejen, es decir, término quichua, que reflejen estas distintas formas, digamos, de expresar esta oralidad muy particular, porque como estamos hablando del campo de la literatura, entonces debe haber una serie de términos, 2, 3 o 4 palabras. De eso me gustaría que hable entonces asimismo Wari y después Rasu. Bueno, justamente en este tema de lo que habla Razo en función de que tenemos los escritos de Huarochirí, y también ahí es cuando empezamos a ver en la época de los virreinatos, ¿no?, de la colonia, cuando empezaron de estas oralidades a partir del quichua, darles esta nominación de que ellos empiecen a escribir la parte en español y en quichua, y claro, ahí estábamos dejando de lado mucho nuestra lengua ancestral, pero sin embargo se empezó a escribir. Y ahí tenemos muchos escritos y muchas recopilaciones, principalmente de Perú, sobre todo los escritos que tenemos de Felipe Huamampoma, de Ayala, tenemos del Inca también, del Guachilazo, de la Vega. Ellos fueron quienes revisaron estos insumos, estamos hablando de 1598 básicamente, y ahí es cuando se dice el libro de Luis Jerónimo de Hoy. Entonces, esas escrituras fueron las que sí se impregnaron, ¿no? Y ahí es cuando vemos muchas de las canciones, vemos muchas cosas, y lo anónimo de los dramas que también tenemos de Apoyantay, que se habla de las tragedias de Atahualpa y de otras dinámicas que sucedieron en esta época del siglo XVI, XVII más o menos. Entonces, ahí es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, estas acciones que se vinieron dando, y a partir de ello se ve ciertas terminologías como son el llanto, el seguimiento, el surgir, como nosotros decimos, el ushay, el hayayay, estas acciones que se vienen desarrollando. Por eso es que cuando ahora se escucha un hayayay es un viva, un ushay es un fuerte, un sustento para la escritura en quichua. Estas cosas son muy importantes también tomarlas en cuenta en cuanto a nuestros relatos históricos de nuestra literatura quichua. Muy interesante, Wari. Entonces ya tenemos, digamos, un par de términos, y obvio, pues esto requiere de muchas generaciones, mucha cantidad, digamos, de este tipo de producción, ¿no?, para dar oportunidad. Rasu, entonces, vamos viendo, tú en tus búsquedas, en el caso de Huarochirí, ¿qué términos has encontrado para expresar esta literatura que al inicio dijiste en el campo de la producción, en el campo del arte, en otras cosas? O sea, entonces la literatura, ¿con qué campo se relaciona según estos documentos, como tú dijiste, fundantes? Y el término me parece muy acertado, Rasu. Adelante. Claro. Ahí viene, ¿no es cierto?, ahí están los mitos. Ahí están, ¿no es cierto?, de Cuniraya, de otros, ¿no es cierto?, de los huacas. Por ejemplo, ahí habla de los huacas, ¿no es cierto?, que vendrían a ser los seres sagrados, fundantes, en este caso de los pueblos quichuas.
Y, por ejemplo, los huacas, ahí está hablando, como es pues de los huilcas, ¿no es cierto? Está hablando de ahí se vería, por ejemplo, lo que sería el Randy Randy. ¿Cómo es? Pues en Perú y en Bolivia dicen el Aini, ¿no es cierto? Entonces, sí hay algunos términos, ¿no es cierto? Y ahí se ve, por ejemplo, los llamados malquis vendría a ser, ¿no es cierto? Los malquis vendría a ser los textos narrativos, los cuentos, o los mismos mitos, ¿no es cierto? Luego, igual, los taquis, ¿no es cierto? El taqui, en este caso, el canto o la lírica, ¿no es cierto? El arawi, que vendría a ser el canto igual del amor y de la tristeza, ¿no es cierto? En ese texto se podría igual visibilizar estos géneros literarios. Excelente, Razo. Acaba de decir esto, justamente se podría ya denominar, digamos que analizando estos documentos fundantes de los siglos XVI y XVII, sí hay una serie de géneros literarios y ahora agruparlos, digamos, en cada uno de ellos, ¿cuáles son? Ese es un trabajazo y para eso están ustedes, las nuevas generaciones, la gente que nos escucha, los chicos que hacen sus tesis de licenciatura, de maestrías, doctorados, incluso, miren, ahí está, digamos, es una mina de oro. Sin embargo, como se trata de un diálogo también, en mis búsquedas, yo creo que les he dicho desde el inicio, del primer capítulo, en el 2008 yo sistematicé los 5 diccionarios del siglo XVI y XVII. Entonces, ahí, ¿qué es lo que encontré, digamos? Que ya casi va a ser en no sé cuántos años. 5 grandes campos, digamos, y que cada uno de ellos, como decía, el interés es, pero ¿cuál es la palabra? Eso siempre digo, pero ¿cuál es la palabra quichua? O tal vez es el aymara, o tal vez fue un término puquina, pues obvio, y siguieron escribiendo, digamos. Entonces, decíamos de una manera muy rápida, mi aporte es, encuentro yo ahí la primera categoría, el rimay cachay, que quiere decir, traduciendo al lenguaje del castellano actual, es la lengua en uso. Porque de ahí se va a derivar un término que se llama rimascay o rimay cachascan, que es decir, lo que ya acabé de decir, lo que todo el mundo escuchó, es decir, la palabra ya dicha y mencionada. Y de ahí entonces como gran género tengo el ñi, eso todo el mundo sabe, ¿no? Decir. Entonces, este abarca lo que es el simi, el rimay, el huillay y el huarpicuy. El segundo es el kunay, eso sí, bueno, eso en la cuarta parte, ¿no? En la segunda parte diríamos así, es el kunacuy. Tan vigente todavía, incluso cuando se casan, hemos visto unos vídeos que nuestra gente, aquí en el caso de Otavalo, se están casando, el fandango y que podríamos vincular, pero decimos, el kunacuy todavía, entonces ahí muy claro, en el siglo XVI, luego el niskayay o el niskayna, que se llama, por ejemplo, de Domingo de Santo Tomás, 1560, y ahí se vincula, por ejemplo, con una serie de elementos, el jaguaricuy, por ejemplo, que ya mencionó Razu, y luego tenemos unos 2 términos que asimismo mencionó ya el compañero, el huayunacuy, luego tenemos ahí el huacachipuyo, dice el jaili y el jaichay. Y el penúltimo es el taqui que mencionó, no hay para qué mencionar, solamente habría que aumentar. Aparte del taqui conocido está el cachuay. Parece que los materiales de educación bilingüe por ahí están metidos, pero eso es otro tema. Y el último, que también lo decía, pero estoy diciendo la palabra quichua que encontré, vinculada con el puquina, es upalikuikuna, es decir, las oraciones, las invocaciones. Y esas expresiones son maravillosas y están regadas ahí como unas frasecitas. Wari mencionó de Jerónimo de Oré, de 1607. Ir a buscar, detenerlos de estudiar, a difundir a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, ese es un trabajazo que debemos hacer entre todos, como docentes, como gente que está trabajando y los medios que están ayudando también a difundir esta sabiduría. Así, digamos, de esta manera muy rápida. Ahora quisiera entonces de mencionar que ya mismo nos vamos a unos mensajes, pero entonces Wari y Razu ya vinculó con la producción, ya vinculó con la... digamos, ya vinculó con, digamos, las formas en que se registraba, mencionó el quipu, pero el problema es, ¿pero cómo desciframos? ¿Qué habría estado ahí? Hay gente capaz de descifrar eso, porque logrado eso sería, como dicen ahí, la Rosetta, pues, ¿no? La piedra Rosetta, y así se logró descubrir tantos secretos sobre la cultura de los egipcios, ¿no? Entonces, logrando descifrar, decodificar, desanudar, digamos, el quipu sería, pero no sé, posible. Veremos, digamos, eso, viviremos para ver eso. Entonces sería dentro de poco que volveríamos a retomar cómo se registraba, quiénes eran los encargados de llevar adelante, cómo se transmitía y cómo se renovaba, por supuesto. Gracias.
Ñukanchik ayllu llaqtakunapiqa llakikuna uyarin, wawakunata sinchi pacha llankaykunama apakuna uyarin. Imapas sina uyaripiqa sinchita pacha castigashpa rikuchina tukurin. Ñuka chayuyayta ninanta alikachipani. Ñuka ñañagopa churita ninanta llakichispa charipashkarka. Cabilduma villagpi nimata nashinarkachu kumbarimi nishpa. Imashnasi ñukanchik comparekunataqa astiringa. Kikin sakingi ima llakikinpa aylluta astichu. Llankayta mari yachachijushka wawamanta. Ñakutin wawakunata shu llaqtama apashpa sinchi trabajopi churashpaqa maltrato rikurin. Chay partepiqa ñukanchik taytakunatami cuidanakanchik maykunamanpas kachashpa. Shinaka imatata shinashunchiyarin. Kumparipashkachu mari astinakanchik. Shina astichikpillata mari yachajunga. Shinaka chashna llakikuna uyarikpiqa tukuylla tandanakushpami castigasunchik. Ayllu paskachu. Alema kapan tayta presidente. Shinaka. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata sinchi llankachikunawanqa ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. En esta tarde estamos tratando del pensamiento quichua a través de su literatura con dos invitados que han trabajado la temática. Entonces empezaré leyendo una pregunta que nos llega para los dos. Primero comentaría Wari y después Razo. La pregunta dice, ¿quién creó estos mitos? ¿Cuál es el mito de origen de los pueblos quichuas? Y fuera quizá de los quechuas, como podríamos hablar del origen de los quichuas, que de cierta manera somos diferentes en cuanto... Bueno, hasta ahí no se me abrió. Entonces que Wari empiece. Sí, Fabián, justamente en función de lo que usted habla del origen de los pueblos quichuas, hay que tomar en cuenta que nuestro origen incaico, ¿no? Antes de los pueblos incas, nuestra América ya estaba poblada, ya nuestros pueblos estaban liberados, teníamos pueblos nómadas que se trasladaban de un lugar a otro, y de ello tenemos varios vestigios arqueológicos que hemos encontrado en toda la costa, no solamente de Ecuador, también de Perú, de Bolivia y parte de Chile, ¿no? Que han sido pueblos nómadas que estaban circulando, y ahí vemos mucha apropiación, mucha cultura, mucho dinamismo que se estaba relacionando, este comercio del trueque que se realizaba entre la costa, la sierra, los productos, las subidas a los páramos y cosas así que se han venido revisando en los vestigios arqueológicos que hemos encontrado. Y esto del análisis de la cultura es algo sumamente extenso, sumamente profundo, en el que nos podemos sumergir horas y horas, y no podemos terminar, pero es algo muy apasionante que no solamente nos lleva a dilucidar en el momento cultural en el que nos encontramos, sino que también nos permite revisar el espacio y el momento de dónde descendemos, cuál es nuestra base ancestral, de cuál es nuestra cuna, nuestra sangre, de dónde procedemos. Eso es muy importante para saber de dónde venimos, cómo somos y a dónde nosotros estamos orgullosos de nuestra cultura aborigen. Genial, Wari. Razo, por favor, continúe. Ya, Shinaka. Bueno, está preguntándonos si esto, cómo lo determinamos o cómo sabemos, ¿no es cierto? En este caso, para determinar nuestro origen. Como somos una diversidad de pueblos, no es que solo somos quichua y punto, ¿no es cierto? Entonces, además, antes de ser quichuas, ¿no es cierto? Yo mismo soy puruá, ¿no es cierto? Ahí están los otavalos, ahí están los cayambis, ahí están los otavalos, ¿no es cierto? Somos así, ¿no es cierto? La lengua sea la lengua quichua, pero también somos una diversidad de pueblos. Y por ende, ¿no es cierto? Si hablamos de los incas, hay claro que los fundantes son los ayar, ¿no es cierto? Los hermanos. Pero también si acá
actual Ecuador nos podemos ver al mito igual del Quitupe. Pero si voy a mi territorio, como nación Puruay, que presento a la nación Puruay, entonces también hay un cierto del bullock, ¿no es cierto?, de la papa. Anteriormente dice que la papa se llamaba buru, ¿sí? Y en la Curiquinga, ¿no es cierto?, el guay, ¿no es cierto?, anteriormente se llamaba guay. Entonces venimos Buruay. Entonces dice que nosotros los puruáis, por ejemplo, venimos, ¿no es cierto?, esa simbiosis, ¿no es cierto?, entre la papa y la Curiquinga. Entonces, sí, como cualquier otro mito fundante, ¿no es cierto?, de los diversos pueblos, ¿no es cierto?, como los occidentales tienen su mito, igual cada uno de nosotros tenemos nuestros mitos fundantes, ¿no es cierto? Entonces toca recurrir a esos mitos para justamente saber justamente de dónde venimos. Ya, comencemos con Wari. Retomemos una cosa que quedó pendiente antes del corte. Decía, ¿de qué manera cuando uno busca, lee, investiga esos textos, encontramos a sus representantes, tal vez a los que crean, en qué condiciones crean, y sobre todo nos interesa resaltar para nuestra gente pero ¿cuáles son los contenidos, digamos, que aparecen en los mitos? Bueno, justamente revisando este tema de los mitos, como decíamos en un inicio, estos eran aspectos que venían de la oralidad. Sin embargo, no podemos decir que solamente se quedaron ahí, porque como les hablábamos en un inicio, tenemos el Kipuk. El Kipuk habla de muchas, que era una herramienta, ¿no? Una herramienta memotécnica donde se podía administrar un conocimiento y se podía facultar los mensajes y recibir, era como una especie de una biblioteca en la que se registraban las cosas que iban sucediendo. Entonces aquí también el analizar y el revisar qué tendríamos en todos estos espacios es muy importante, ¿no? Y claro, nosotros debemos revisar estos aspectos, cómo es que se registraban estos asuntos, como Fabián mismo decía, encontrar al momento alguien que pueda descifrar todo este contenido que tienen los Kipuks, tanto los mensajes guardados, los registros históricos, la concordancia que tengan entre las cuerdas, las distancias, los colores, las posiciones, los tipos de nudos, ¿no? Los pueblos andinos. Sabemos también que había diferente forma de escritura en función de conforme pasaban los territorios, ¿no? Conforme dice el compañero Razo también, en su territorio había otra formalidad, en su territorio Quichua Tabalo hay otra formalidad. Estas acciones que también fueron de tradiciones orales y de registro de los quipos, tiene mucha validez, pero sin embargo todavía estamos en ese espacio de tratar de encauzar y descifrar qué acciones más tenemos ahí y qué riqueza histórica tenemos todavía por descifrar y por descubrir. Ya. Razo, tome la palabra. Ya. Entonces ahí toca también determinar, ¿no es cierto?, a qué época pertenecen los textos. Entonces, ahí toca ver si esos textos, ¿no es cierto?, pertenecen, en este caso, antes de la llegada de los españoles o después de la llegada de los españoles. Y de acuerdo a eso, tocaría ir, pues, viendo los contenidos. Por ejemplo, en este caso, este texto Huarochiri es más como, ahí está el pensamiento, ¿no es cierto?, claro que se recogió, ¿no es cierto?, justo cuando ya después de la llegada de los españoles, pero todavía quedaba, ¿no es cierto?, en la memoria, toda la memoria, ¿no es cierto?, de lo que pasaba justamente antes de esta tragedia. Entonces, toca ir viendo, de acuerdo a qué época, ¿no es cierto?, se ha hecho estos contenidos. Claro, luego, en este caso, ya en la colonia, responde, en este caso, esos textos más los textos, en este caso, religiosos. Quienes escribían, por ejemplo, son los curas, los religiosos. Y justamente igual con qué intención, ¿no es cierto?, ellos no, iban escribiendo. Luego igual toca ver, ¿no es cierto?, ahora en la actualidad, igual los autores justamente con cuál es su imaginario, cuál es su formación, ¿no es cierto?, de qué, en este caso, cuáles son sus valores, ¿no es cierto?, estuvieron dentro de la comunidad, no estuvieron dentro de la comunidad, o de otra manera ya alejados igual de la comunidad, solamente nacieron aquí en la ciudad,
¿no es cierto? Y entonces su imaginario, ¿no es cierto? Igual debe ser un poco distinto. Entonces, todo eso toca ir viendo para determinar ya los contenidos. Muy bien, entonces ya para cerrar, digamos, este periodo histórico, lo que acaban de decir los dos compañeros, miren que estos textos fundantes que ustedes han llamado así, nos dan, digamos, pistas para entender que hay una, digamos, todo un cúmulo vivido antes de los españoles. Llegan y se recoge de los últimos testigos, digamos, y se los pone en estos textos. Avanza la época virreinal y, por ejemplo, el mejor caso es el de Huarochirí. Se va recogiendo, digamos, lo que les parece más conveniente para un nuevo proceso histórico. Y lo genial, entonces, ya para cerrar esto, sería lo que ustedes mismos han dicho, cómo está vinculada, entonces, la literatura con la cuestión productiva, lo que decía clarísimo. Cuando se daba el comercio desde lo que es Chincha hasta acá, venía ahí la lengua y el objeto, y la literatura. Acabo de decir, por ejemplo, el caso de Quitumbe, ¿no? Otra cosa sea la tragedia que ha mencionado varias veces de Rasu, la tragedia de Atoa. Entonces, mire, cómo en la literatura encontramos la cuestión religiosa, porque decía las huacas. Cómo decía, por ejemplo, la cuestión del comercio, ahí está. Cómo decía la cuestión de la producción y cómo se registraba. La cosa es que en algunos materiales, el caso del quipu, que eso queda ahí para un enigma todavía, pero nos queda, digamos, otro tipo de materiales llamados crónicas, llamados Huarochirí, o los diccionarios, digamos, material lexicográfico, para tener mayor evidencia. Entonces ahora ya con esto vamos a darnos un salto de 400 años y vamos a venir ya a un momento de experiencia más cercana a nosotros, y entonces, ahora para antes de irnos a una pequeña pausa, nos gustaría concentrarnos qué encontramos en sus búsquedas que se han tenido ya cuando empezamos el siglo XX. Cómo aparece, digamos, la lengua quichua a través de esto que llamamos literatura, qué contenidos están, qué gente está ahí, cuáles son las intenciones. Eso sería, pero después de volver de esta breve pausa. No se vayan, nuestros queridos. Ya, vamos a leer los mensajes entonces que nos están llegando y les agradecemos nuevamente a la gente que está participando muy activo. Dice, por ejemplo, muy interesante tema. Hay muchas cosas que hemos cambiado alrededor de estos 530 años de conquista. ¿Consideran que los quichuas, al menos de Ecuador, podemos fundamentarnos enteramente como incas o ya podemos considerarnos con una propia identidad? Una pregunta buenísima. Wari. Bueno, justamente en este tema es importante que nosotros tomemos en cuenta, como les decía, nuestras raíces, ¿no? Nosotros tenemos raíces que se nos vienen de nuestros pueblos ancestrales y no podemos decir que solamente pertenecemos a una sola línea. Tenemos, como decía Rasu, tenemos muchos pueblos que venían desde Occidente y también configuraron en ciertos espacios a partir del comercio, a partir de la cultura, de la misma reciprocidad, de la unión entre familias, de los compadrazgos que todavía mantenemos, del Jaini, del Ayllu, del Randy, muchas veces en este dar y recibir de acciones. También había reuniones sociales en las que la gente configuraba y a partir de ello también se iba desarrollando. Y esto es importante tomar en cuenta de que nuestras raíces ancestrales permanecen, independientemente de que sean incaicas o no sean incaicas, venimos de pueblos tradicionalmente ancestrales y esa es la pauta que nosotros debemos mantener, que tenemos una cultura viva, una cultura fija, una cultura que debemos fortalecer, amar, respetar, conocer para poder difundir, que es muy importante. Excelente reflexión, Wari. Rasu. Bueno, ahí sí nos toca tomar este concepto de la plurinacionalidad, esta llamada diversidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo considero que los incas fueron uno más de los pueblos, ¿sí? Bueno, antes de los incas, ¿no es cierto?, el quichua ya estuvo regado en este llamado Tahuantinsuyo. Y luego, ¿no es cierto?, los incas, en este caso, toman el quichua, ¿sí? Y luego, ¿no es cierto?, ¿qué sería? Lo elitizan también, lo adecúan, por ejemplo, para una lengua, ¿no es cierto?, de arte, para una lengua de ciencia, ¿sí?
Pero, claro que de una otra manera hemos estado en relación con los incas, ¿sí? Pero tenemos unos principios, unos valores que no son que no pertenecen a los incas, ¿sí? Por ejemplo, si hemos estado aquí en estos territorios ahora llamado, ¿no es cierto?, Ecuador, por ejemplo, aquí todavía no había estado. Aquí en este llamado Ecuador todavía no había estado, ¿sí? ¿No es cierto? Estos autores mismos dicen que aquí era una confederación, ¿no es cierto?, de familias, ¿sí? Confederación de ayos. Entonces, ya de la forma de hacer política no era, ¿no es cierto?, la forma de hacer política de los incas, o la forma de hacer economía no era la forma de hacer economía, ¿no es cierto?, de los incas. Nuestras ritualidades igual no eran esas ritualidades de los incas. Teníamos algo de similitud, pero eran otras ritualidades, ¿sí? Igual, ¿no? La forma, ¿no es cierto?, de resolver los conflictos, por ejemplo, sí, los conflictos políticos mismos, los conflictos, en este caso, que había entre familias, entre pueblos, ¿no es cierto?, era otra, ¿sí? Y las autoridades, por ejemplo, cumplían funciones muy diferentes a lo que cumplía el Inca. Entonces, desde ahí toca ir un poco viendo, ¿no es cierto?, poniendo, ¿no es cierto?, estas otras ideas, porque si no creemos que los incas, ¿no es cierto?, en esos 40 años que estuvieron aquí, entonces ya nos influyeron, ¿no es cierto?, en nuestras ideas. No es así. De otra manera tuvimos, ¿no es cierto?, siempre una relación estrecha, pero nunca, digamos, dejamos de también nosotros también desarrollar, ¿no es cierto?, nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, ¿sí? Ahí mismo podemos ver, por ejemplo, aquí en Quito, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Rumicucho, ¿no es cierto?, todos estos lugares sagrados, ¿no es cierto? Cuando vamos para cada provincia podemos verlo, para cada pueblo, lo que han dejado, ¿no es cierto?, como ya desarrollos científicos. Genial lo que dice Razo. Entonces, si los incas estaban aquí 40 años, ¿y cómo es que logramos mantener el quichua hasta ahora? Voy a leer y me parece interesante este mensaje que nos mandan Bolivia Yactamanta, ¿no? Dice, Jujatun Napaikui, Wari Razu Machicuna. Kai Quichua Bolivia, Jalpamanta, Cochabamba, Collasuyumanta. Aquí tenemos un montón de términos, nos están enviando esos saludos, sobre todo a nuestros invitados, ¿no? Otra pregunta, señores, para los dos. Dice, si esos textos fueron escritos por gente no quichua, antropólogos extranjeros que interpretaron el cómo somos supuestamente, cómo confiar en esas descripciones, ¿no es mejor leer lo que están escribiendo nuestros contemporáneos, o sea, la gente de esta generación? Aunque eso ya vamos a ir, como había anunciado, ya nos vamos a ir, digamos, al siglo XX, ¿no? Bueno, no sé si quieren comentar en este momento, o de una vez partimos iniciando el siglo XX. Wari Razo. Pero Pagemashi. Justamente en función de lo que acaba de comentar, en este momento nosotros debemos recibir, sí, los textos que tal vez fueron escritos por mestizos españoles en la época de la colonia, tal vez por criollos, pero esos textos nos ayudan también a ser críticos, ¿no? Hacer un concepto crítico de qué es lo que se estaba escribiendo, qué obviaron y qué falta para descubrir y qué es lo que nosotros también debemos apropiarnos. Y eso es importante, porque si bien es cierto, tal vez no sean escritos netamente hechos por nuestros runas, por nuestros quichuas o por nuestros pueblos ancestrales directamente, pero tienen un contenido histórico que nos va a servir para nosotros apropiarnos, buscar más profundamente e impulsarnos en este conocimiento y en esta búsqueda histórica, que sin duda nos va a traer muchos beneficios, pero también nos va a levantar la curiosidad de buscar más, de ir más al fondo y saber una verdad o buscar una verdad que tal vez esté impregnada en esos escritos. Gracias, Wari. Entonces, dentro de poco nos vamos a una pausa. Continuemos, Razo. Ya. Bueno, hacen crítica, por ejemplo, claro, al pensamiento occidental, ¿no es cierto? Por ejemplo, este filósofo Derrida igual hace una crítica igual a todo el pensamiento eurocéntrico, ¿sí? Entonces él dice que hay que hacer, ¿no es cierto?, la deconstrucción de los textos. Entonces, ¿no es cierto?, todo lo que han construido el occidente, entonces hay que deconstruirlo, hay que rehacer esos textos. Y si ellos, ¿no es cierto?, justamente los escritores o los que recogieron, por ejemplo, información, ¿no es cierto?, de nuestros abuelos y abuelas, sí, hay que releerlo,
entonces hay que leerlos con nuestros lentes y empezar, ¿no es cierto? Lo que vale, vale, y lo que no vale, no vale nomás, pues. Entonces hay que valernos justamente de lo que existe para ir nuevamente construyendo todo el conocimiento, en este caso quichua. Bueno, entonces casi ya estamos llegando, digamos, a este último tema que nos interesaba. Wari, entonces ahora ubiquémonos en su experiencia personal. Cuando escribe, toma la pluma, escribe poesía quichua, ¿cuáles son los contenidos ya de nuestro pueblo? ¿Cuál es su posición como mujer, incluso así, ¿no? Y políticamente y sobre nuestra lengua. Ya casi nos quedan unos 3 minutos. Bueno, justamente en función de la escritura, nosotros lo que tratamos de resaltar es este poder, ¿no? Este poderío, este mensaje, esta autoestima que la mujer muchas veces ha tenido desagregada, sino más bien fortalecerla, inculcarla, traerla a colación, impregnarla en la poesía y ponerle en fluidez para que la mujer también se vea resaltada en estos aspectos. Y es muy importante que tomemos en cuenta el resaltar la naturaleza, resaltar nuestra Pachamama, resaltar nuestras acciones y sobre todo lo que está a nuestro alrededor, porque eso es lo que contiene muchas veces la poesía quichua, ¿no? Actualmente tiene el resaltar de la Pachamama, muchas acciones, pero también tiene cierta espiritualidad, cierto canto, tiene su cosmovisión impregnada, que son acciones que se deben ir desarrollando para que sean muchas veces más profundas, con mayor contenido y también que tengan un mensaje profundo para las nuevas generaciones. Gracias, Wari. Razo. Ari, bueno, nosotros, ¿no es cierto? Yo pertenezco a Tingunacuy y desde Tingunacuy ya hemos trabajado un tiempito, ¿sí? Haciendo todo este trabajo. Más hemos estado dedicados igual a la lengua, ¿sí? También un poquito al pensamiento propio, ¿no es cierto? A la filosofía, diríamos. Entonces, en estos años que hemos estado ahí en Tingunacuy, sí, hemos hecho este trabajo. Pero como yo he estado más un poco cercano, ¿no es cierto? En este caso a la literatura. Claro, en la universidad no, pues no puedes estudiar la literatura quichua, sino solo estudias la otra literatura, ¿no es cierto? La llamada literatura universal o la literatura ecuatoriana, ¿no es cierto? Y por nuestro propio esfuerzo, ahora estamos como más comprometidos con nuestra lengua, ¿no es cierto? Con nuestras lenguas, con nuestra literatura, con nuestros propios conocimientos. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo justamente al inicio, ¿no es cierto? Lo que quería es como reflejar, como visibilizar, por ejemplo, ¿qué será? Pues el sufrimiento, por ejemplo, de los niños y niñas, por ejemplo. Cuando vienen, ¿no es cierto?, nuestros padres de ahí, de las comunidades, acá a la ciudad, ¿no es cierto?, es un dolor. Entonces, ya primero, ¿no es cierto?, en este caso, si viene, pues el que sea el hombre que venga, ¿no es cierto?, el marido, y la esposa queda allá. Entonces ya es una separación, ¿no es cierto?, ya es una ruptura. Y los hijos, ¿qué pasa con los hijos? O si es que vienen, ¿no es cierto?, acá a las ciudades, ¿no es cierto?, ¿qué serán? Nuestras familias, ¿no es cierto?, de las comunidades, ya es una ruptura total, mashikuna, si venimos acá a la ciudad, ¿no es cierto? Y ahí, sí, pues como para sobrevivir, ¿no es cierto?, aquí en las ciudades, primero no sabes siquiera ninguna profesión de aquí de la ciudad. Sí, pues de una otra manera ya, pues si por ahí tienes siquiera un poquito de posibilidad, sí, puedes comprar alguna fruta o algún producto siquiera para poder vender. Pero en eso, ¿qué pasa con los niños? ¿Sí? También si es que no hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Dejan de estudiar, igual los niños, ¿no es cierto?, van a vender sus productos. Entonces, por ejemplo, eso he visto y eso es lo que he tratado de transmitir, por ejemplo, lo que pasa con los niños y las niñas, con las mujeres, lo que pasa igual con nuestra madre naturaleza también, ¿no es cierto? ¿Cómo es que, como ahora, ¿no es cierto?, alguien viene hasta ahora, ¿no es cierto?, alguien vino de fuera y se apropió de nuestras tierras, ¿no es cierto? Razo, escúchame. Los que de una otra manera defendemos somos, en este caso, los terroristas actualmente. Gracias por tus apreciaciones, salieron una serie de temas. Bien, el tiempo pasa volando, entonces les agradecemos a nuestra gente que nos ha acompañado y nuevamente nos veremos en un próximo capítulo. Gracias a todo el mundo y a nuestros invitados, a Wari y a Razo. Hasta luego. ¿Algún saludo inmediato, así de unos 30 segundos, Wari, y 30 segundos, Razo?
Yopaychani Fabián, Yopaychani APAC TV, y para nosotros un gusto siempre aportar desde nuestros espacios. Arimashikuna yupaychani, naka Arika ñampi mikanchik nachuka, astawan kañukanchik ninchikay runa ñampi mikanchik, shinaka runa kausaita, runa yuyaita, runa muskuitami, tarpushpa, sisachishpa, sakinakani. Yupaychani mashikuna. Nos vemos en un nuevo programa, compañeros, y gracias por su participación muy activa. En esta tarde para nuestros compañeros.